Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con la investigación de este intento de asesinato, magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Eh, Esto sucedió el jueves a la noche y conmocionó a todo el país. Después empezaron a elaborar ciertas hipótesis, algunas ganadas por la política o la politiquería, digamos, ¿no? De que esto qué finalidad tenía, si beneficia al Frente de Todos, si beneficia a Juntos por el Cambio. Bueno, pero por allí se perdió el análisis de lo que verdaderamente sucedió. A ver, pongámonos en situación, inmediaciones de la casa o el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, la ex primera mandataria, actual vicepresidenta de los argentinos, 100 custodios tiene, 100 custodios, un experto en artes marciales, de apellido Carbone, eh, y un muchacho de origen brasilero que de buenas a primeras aparece entre la multitud y gatilla dos veces y bueno, por suerte no salieron las balas, por suerte si no hoy estaríamos en otro estadio en Argentina y creo que mucho más violento del que estamos hoy. La cuestión es que Fernando Sabán Montiel, un fanático del death metal, eso lo puntualizaron varios. Hablábamos con varios amigos que nos gusta la música pesada y decíamos, che, desde ahora más nos van a estigmatizar. Bueno, fanático del death metal, un hombre con tatuajes neonazis, fanático del ocultismo también, ¿no? Un estereotipo, parece que lo eligieron justo, ni que lo hubieran elegido. Armá tu propio asesino, ¿no? Un juego, armá tu propio asesino. Bueno, vamos a hablar de, a ver, ¿qué se puede decir sobre esto? ¿Qué interpretación desde la academia se puede hacer sobre este intento de asesinato a Cristina Kirchner? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué falló la custodia? ¿Qué falló la seguridad? Etcétera. Vamos a hablar al respecto con Alejandro Casaglia, que es experto en terrorismo y crimen organizado, ha sido policía también, tiene muchas especializaciones, ha escrito libros, así que bueno, un gusto estar hablando con él. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. A ver, ¿qué se puede decir de esto que pasó con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Era evitable, no era evitable? Bueno, tiene varias aristas el tema, es decir, hace unos días que venimos hablando de esto en distintos medios. Eh, el primer tema que falla es la parte preventiva, y la parte preventiva falla cuando el entorno de Cristina Fernández y a través de la intervención del juez Gallardo se niega la posibilidad que el gobierno de la ciudad realice un vallado del lugar, un control del lugar eh, que había sido armado y recomendado por el ministro Alessandro, que es uno de los funcionarios políticos más especialistas en temas de seguridad, asesorado por el jefe de la policía de la ciudad, Gabriel Veral, el subjefe Pedro Carnero, que son gente con muchísima experiencia de más de 40 años de policía. Y bueno, y esto por cuestiones de capricho, cuestiones políticas, vaya a saber uno por qué se impidió esto. Y bueno, veíamos todos los días el tema de la desprolijidad de la gente ahí, que no ocurrió un accidente de casualidad. Y si bien si hubiera habido una intención de matar a la vicepresidente, con un vallado y un control no se podría haber evitado, pero si hubiera sido la situación, se lo hubieran complicado al tipo. Y en el caso de que hubiera producido, como fue que pasó, intervenir la policía y evitar todo este tipo de desprolijidades que lo único que hacen es complicar la causa. La aparición del arma por parte de los militantes, la detención de la persona por parte de los militantes, todo esto produce desprolijidades que después, bueno, la investigación de la causa que lleva la jueza Capuchetti, el fiscal y la Policía Federal, te complica porque hay cuestiones que son insalvables porque desde el primer momento que se produce el hecho, se contamina la escena del crimen, un montón de situaciones que se podrían haber evitado. Eh, Ahora, bueno, esto no era un acto, obviamente un acto está todo previamente preparado. Yo he asistido a actos políticos, he participado en la organización de algunos de ellos y hay cordones de seguridad, hay gente de seguridad. Ahora, ¿cómo haces para, perdón, generar condiciones de seguridad en algo que es así
¿cómo podemos decir? Algo que es que sale solo, ¿no? Que es autoconvocado, eh, donde hay gente que se acerca hasta la casa de alguien para profesarle su amor, su cariño. ¿Cómo haces para prever eso? Porque, digamos, no debe ser fácil. No, claro, por supuesto, pero por eso te decía que el gobierno de la ciudad previó de que podía haber algún accidente, alguna situación, más allá de la molestia hacia los vecinos, ¿no? Que los vecinos también estaban molestos con esta situación, que se viene repitiendo cada vez que hay alguna actividad vinculada a la vicepresidente. Pero, pero a ver, los expertos en seguridad tienen que prever todo. O sea, vos no podés estar expuesto a cuestiones que surjan y que vos no analices. Es decir, para eso existen los expertos en seguridad, para eso la vicepresidente tiene un equipo de seguridad que tiene que prever todo este tipo de cosas. Y ayer hablaba, por ejemplo, en uno de los canales y decía, si yo hubiera sido el jefe de seguridad, yo hubiera reforzado la seguridad. ¿Por qué? Tenemos una situación con Irán y con Venezuela respecto del avión que tenemos, el avión este iraní venezolano, y se recibe a través de los medios incluso, amenazas permanentes por parte de Irán y por parte de Venezuela a las autoridades, tanto políticas como judiciales del país, y eso coloca en una situación, sobre todo las experiencias que hemos tenido nosotros, 92, 94, el asesinato del fiscal Niman, es decir, tendrían que haber previsto una situación, vos tenés que prever todo, de que puede haber una situación de violencia motivada por distintas cosas. A esto sumale la efervescencia política que hay en los últimos tiempos, con estos enfrentamientos dialécticos que existen entre el oficialismo y la oposición, con un montón de gente que está molesta porque hay gente que ha perdido el trabajo. A ver, todo esto igualmente no justifica ni significa que alguien quiera matar a la vicepresidente, Claro, no, pero no, desde ya. pero Ujú. bueno, todo esto colabora a que un jefe de seguridad tenga que prever todo este tipo de situaciones, porque la idea es anticiparse. Claro. Bueno, hay varias hipótesis al respecto, pero ¿cuál pensás que es la más acertada? ¿Se trata de alguna suerte de grupo que planificó esto? ¿Fue alguien aislado, un delirante, digamos, que quiso hacer matar a la presidenta? ¿Cuál hipótesis? ¿Hay una organización detrás? Mirá, todo indicaría, a ver, en principio descartar qué no es este tipo, ¿no? Este tipo evidentemente no es un sicario es un profesional de la muerte, es una persona que es contratada y que no falla. Tenemos el caso hace poco del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, el fiscal paraguayo, que fue realizado por dos sicarios que fueron contratados por el PCC y Hezbolá. En una playa, ¿no? Eh, Creo que en una playa. Exactamente, en una Ujú. playa en Cartagena de Indias, en Colombia. Y bueno, eso te da la pauta de que este tipo un sicario no es porque no es un profesional. Un profesional, cuando vos ves la manipulación del arma que se hace en las primeras imágenes que tenemos, ves que, bueno, evidentemente que está manipulando esa arma, no ha practicado tiro, porque manipula el arma y la sacude de una manera que, por más cerca que esté, es muy probable que no impacte. Aparte el hecho de no verificar el arma, de que tenga cartucho en recámara, eso da la pauta de que no es un sicario, no es un profesional. Por otra parte, tampoco es un terrorista de mente, porque, a ver, yo lo vengo explicando esto en varios programas, que un terrorista patológico, como llamamos nosotros, por ejemplo, el caso de Teodoro Kaczynski, era una bomber, o el caso de Breivik en Noruega, que han tenido, se ha comprobado que tienen patologías, pero que al momento de realizar el atentado son obsesivos con la organización del atentado. Y eso ha dado el caso de que, por ejemplo, en el caso de una bomber, el FBI tardará años en poderlo detener. El caso de Breivik contó con la muerte de 77 personas, eh, hechos, digamos, muy obsesivamente realizados. Entonces esto te da la pauta de que este tipo tampoco es un terrorista, un demente. Evidentemente alguna patología tiene, porque paramilitar
o simpatizar con movimientos neonazis, digamos que muy bien de la cabeza no debe estar. Ujú. Pero tampoco es un terrorista. Entonces, ¿qué es? ¿Es un loquito? ¿Es alguien que fue inducido por alguien? ¿Es alguien que fue, digamos, contactado para hacer una especie de sicario trucho o para realizar un efecto visual fuerte que favorezca a determinadas personas? Bueno, todo eso debe estar en el análisis de la causa que tiene la doctora Capuchetti y que, bueno, con el avance de la investigación esperemos que se llegue a resultados. Ya hay una contradicción, ayer estuve con algunos periodistas hablando, hay una contradicción respecto del perfil psicológico de este tipo. Algunos peritos han indicado que está ubicado en tiempo y espacio, otros indicaron de que podría tener algún tipo de patología. Es decir, eso es Se fundamental. puede pensar en una especie de el Lee Harvey Oswald vernáculo, digamos, a la hora de definir a este muchacho, alguien que no estaba en sus cabales completamente y que fue utilizado por alguien para intentar llevar adelante este magnicidio, ¿o no? Eh, a ver, ayer leía algunas informaciones que decían que la doctora Capuchetti, aparte de la detención de la novia de este tipo, estaba pensando que, habría que ver, esto salió en los medios, no, yo no hablé con la doctora Capuchetti, que estaba investigando si había más personas. Evidentemente, si están investigando si hay más personas, es porque se sospecha, y como buen investigador y como buena investigadora la jueza, el fiscal y la policía estarán, digamos, tratando de investigar todas las hipótesis posibles. Y esa es una de las hipótesis que puede ser, ¿no? Es decir, alguien lo indujo, alguien lo metió en el lugar. ¿Cómo puede ser que un lugar donde los militantes se conocen todos y nadie se haya dado cuenta que había una persona que estaba merodeando de hacía un tiempo, este tipo que aparecía en los móviles de Crónica, de otros canales? Incluso hay detalles, ¿no? Detalles que, por ejemplo, cuando lo agarran al tipo, inmediatamente después de producido el incidente, cuando vos analizás las imágenes, el tipo se muestra sorprendido. Y evidentemente, cuando nosotros tratando de pensar con la mente criminal, decís, si yo hubiera sido un criminal y me contratan para hacer un magnicidio, un asesinato, yo sé que la consecuencia de eso va a ser eh, o me matan o me detienen. Con lo cual, Claro, en el caso que me detengan, no me voy a mostrar sorprendido, porque yo sé que es la consecuencia de. Y este tipo en las imágenes se lo ve sorprendido. Incluso hay unas declaraciones de algunos militantes que salieron en los medios que dicen que cuando lo agarran, él dice, tranquilo, soy compañero, soy compañero. Evidentemente conocía el manejo, y posiblemente conozca a alguna de las personas que estaba ahí. Todo claro. esto hay que analizarlo muy fríamente y con muchos elementos para ver quién lo introdujo a ese lugar. Porque ayer hablaba con algunas personas y decía, si yo hubiera ido o vos hubieras ido, seguramente inmediatamente te hubieran detectado y hubieran dicho, ¿y este tipo quién es? ¿Qué Claro. hace acá este tipo? Este no es de los nuestros. Pero bueno, todo es Sí, parte de sí. las hipótesis, ¿no? Otra de las cuestiones de las que hablaba el periodismo es, después del hecho, es por qué la seguridad no se le tiró encima a Cristina, no intentó pararla, digamos, parar la situación de otra forma. Actuó mal la custodia, actuó mal la seguridad. Uno recuerda el intento de asesinato a Reagan en el 81 y se le tiran encima los de seguridad, por ejemplo, para evitar la muerte segura del presidente. Acá es como que no hicieron nada. ¿Actuaron mal, actuaron bien? Sí, evidentemente hubo fallas, y las fallas son producto de las presiones por parte de la persona custodiada, ¿no? Yo vengo hablando estos días, yo hice curso con la custodia presidencial de la Policía Federal Argentina. La Policía Federal Argentina ha sido referente a nivel internacional en profesionalismo con respecto a la seguridad presidencial y la seguridad VIP de los funcionarios. Pero ¿qué pasa? El problema es que el custodiado, el funcionario, es el que condiciona la custodia. Porque el otro día me decían, ¿por qué Cristina no usa un chaleco antibalas? Yo digo, ¿quién la va a obligar a Cristina a ponerse un chaleco antibalas? Claro, Eh, Vos fíjate que los custodios estaban más preocupados por no llevársela por delante, por no pisarla, que,
que realmente por brindarle Bueno, protección. Fíjate, históricamente los Kirchner, Kirchner mismo era de romper el protocolo, se tiraba encima de la gente, una vez le generaron un corte, porque se tiraba literalmente, así como un cantante de rock, sobre la multitud, ¿no? Una cosa muy loca. claro, ayer en América Noticias con Rolando Graña hablábamos de esto y yo le decía, recuerden ustedes que cuando asume Néstor, cuando sale del Congreso, se va hacia el vallado donde estaba la multitud, rompiendo el protocolo de seguridad, y se acuerdan que con una cámara le abren la ceja. Es decir, si bien fue algo casual eso, ya te da la pauta de que hay gente que no quiere respetar los protocolos. Yo, por ejemplo, trabajé en la seguridad del embajador de Israel hace unos años y, por ejemplo, bueno, que estamos hablando de un, digamos, de un objetivo eh, caliente, sobre todo después de lo que pasó acá en el 92. Y yo siempre cuento una anécdota porque esto te da el reflejo de cómo los otros países ven la seguridad presidencial o la seguridad de los funcionarios y cómo se ve acá. Fuimos a una reunión con el embajador de Israel, Ujú. eh, la, la seguridad, digamos, el que asesoraba la seguridad, había un jefe de seguridad que era un israelí y nosotros, la Policía Federal, yo en ese caso estaba a cargo de la custodia. Entonces vamos a un evento con el embajador, era una fecha festiva, no recuerdo si era previo a Navidad, y el embajador Benjamín Orón, que era una persona muy humana, él y la esposa eran seres extraordinarios, nos vieron a nosotros y le dijeron al jefe de seguridad de Israel, dijo, ¿es necesario que haya tanta gente? Como diciendo que se vayan algunos a la casa a festejar con su familia. Y el jefe de seguridad se lo dijo en español para que todos los que estábamos ahí lo escucháramos y lo entendiéramos. Le dijo, embajador, usted haga diplomacia, haga política, de la seguridad me encargo yo. Entonces yo, contándote esta anécdota, te Sí, digo, sí. imagínate la misma situación con Cristina, con algunos otros que fueron presidentes, con algunos otros funcionarios. Automáticamente el jefe de seguridad se queda sin trabajo. Claro. Entonces, acá los funcionarios no se mentalizan que cuando vos accedes a un puesto, a un funcionario, dentro de todas las obligaciones que vos tenés, como un puesto político, en este caso vicepresidente, tenés la obligación de adaptarte a los temas de seguridad. No solamente vos, sino tu familia también. Y eso no se mentalizan. Entonces, la seguridad está más mentalizada en conservar su trabajo que en conservar verdaderamente la seguridad. Y si vos te fijas en las imágenes, vas a ver que el señor Canoso, que estaba al lado de ella, que es parte de la seguridad, estaba más preocupado por levantar el libro de la señora cuando se cae que por encargarse de mirar y de la seguridad. Incluso, incluso en un momento, vos fíjate que el hombre la quiere meter adentro del auto, cuando se percatan de que hay un incidente, la quiere meter dentro del auto y ella no quiere. Qué Y bárbaro. después sigue firmando libros y Sí, sí, sí. caminando por la zona durante 6 minutos aproximadamente, desconociéndose si había un segundo tirador, si eso fue una maniobra de distracción para que el verdadero asesino pudiera actuar. Es decir, falla la seguridad por las presiones y por la falta de mentalidad del custodiado. Claro, claro. Finalmente, bueno, y también relacionando con lo que pasa acá en Rosario, en algún momento, luego del hecho, se dijo que podía ser, pudo haber sido metido en el país este muchacho por parte de algún cártel narco. Esto se esbozó en las redes sociales, creo que algún periodista lo dijo también, de estos que están operando en el país. Esta hipótesis puede ser verdadera o no. Y después, ¿hay terrorismo? Que has analizado esto, ¿hay terrorismo en la Argentina, hoy operando en la Argentina y operando en Rosario a sabiendas de esta situación que estarás al tanto, ¿no? Porque ya ha tomado alcance nacional de narcoviolencia que vive la ciudad. Sí, primero que esta persona haya sido contratada por el crimen organizado, ya sea por un cártel de narcotráfico o el interés criminal que sea, lo descarto de plano porque en ese caso hubieran contratado a una persona, Claro, un profesional que haga bien su y trabajo, que digamos. Claro. exactamente, Mm. así que eso está descartado. Respecto a lo que pasa en Rosario, Rosario es una ciudad que yo amo y voy periódicamente. Conozco perfectamente lo que pasa en Rosario. En Rosario, aparte de estos clanes familiares, que el más conocido es el de los Canteros, pero están los Alvarado y hay otros, eh, sabemos que tienen contacto con crimen organizado internacional, en el caso del PCC brasilero,
Con lo cual esto implica la situación cómo se va complicando, el enfrentamiento entre los clanes por el dominio territorial, que es el producto de estos 201 homicidios que vos mencionabas Mm, recién antes de que yo entrara al aire. ujú. Y respecto a la presencia del terrorismo, primero aclarar que el terrorismo es una metodología que le viene bien tanto a los grupos terroristas como al crimen organizado. Es decir, cuando el PSC decapita gente dentro de los penales, es una metodología terrorista. La decapitación esa no tiene ninguna diferencia con la decapitación que hacía el Daesh en Siria o en Irak durante la guerra. Claro, es Eh, transversal, es muy interesante. Esto es transversal a es, cualquier tipo de organización. exactamente. Claro. Exactamente. La metodología es la misma, le viene bien a todos. Es decir, yo cuando doy clases en la universidad le digo, miren, en el 2014 Daesh empieza a decapitar, pero si ustedes van a los videos del blog Narco en México, van a ver que ya en los 80 los narcos mexicanos decapitaban gente. Yo estuve en Centroamérica trabajando el tema de las malas y las pandillas, y ya ahí en los 80, 90 se decapitaba y se desmembraba gente mucho antes que el Daesh existiera. ¿Podemos ir Eh, hacia eso, hacia decapitaciones masivas en Rosario o no? Masiva no sé, pero en algún momento, a ver, el enfrentamiento criminal, los criminales cuando hay un enfrentamiento entre organizaciones, lo que tratan de hacer es eh, ejercer violencia para que esa violencia impacte psicológicamente. Es decir, che, ojo con estos tipos que te Claro. cortan la cabeza. Y si encima sabemos que el PCC ha desembarcado en Rosario y está teniendo contacto con estos clanes El PCC, narcos, primer comando capital, para aquellos que no están al tanto, exacto, exactamente. exacto. La organización más grande criminal de Brasil y no sé si de la región, Ujú. con casi 60.000 miembros, con presencia en el 70% de Brasil, presencia en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Colombia. eh, y bueno, evidentemente todo este tipo de cosas llegan porque se copian. Yo tenía un profesor en la universidad hace muchos años que decía, el fenómeno criminal es un fenómeno imitativo, decía, ¿no? Entonces, lo que está pasando en algún momento va a pasar. Y de hecho acá pasó con el tema de los 12 apóstoles. Recordarán Mm, ustedes que los 12 apóstoles decapitaron, desmembraron a sus adversarios dentro de la cárcel y se los comieron en sí, empanadas. no, no, Así que sí, no tiene que ser sí. algo que tiene que ser algo que nos preocupe, pero no que nos asombre porque ya ocurrió y está ocurriendo. Y va a llegar, yo no sé si decapitaciones masivas, pero que en algún momento vamos a ver algún ajuste de cuentas Ujú. con alguna decapitación, con un desmembramiento, eso es de manual, en algún Esperable. momento va a pasar. Gracias por este contacto, Alejandro. No, al contrario, Antonio, siempre un placer hablar con vos. Un abrazo grande. Adiós.